Pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sección, las finanzas de nuestra casa. Hoy hablaremos del ahorro, la maravillosa forma de Dios para lograrlo absolutamente todo. Ahorrar y más aún tener una cultura del ahorro marca claramente la vida de prosperidad de una persona, de un hijo de Dios. Cuando recibimos tanto de parte de Dios, podemos llegar a pensar que este recurso es inagotable, que podemos hacer y deshacer y resulta que eso no se acaba. Y si bien esto puede ser cierto de parte de Dios, porque Dios es absolutamente maravilloso, el dueño de todo lo que hay, y nada lo puede limitar. Y Dios mismo nos invita a administrarlo todo de manera adecuada, a saberlo disfrutar, a optimizarlo, ¿sí? Para que nunca nos falte. Antes de cada día, eh, nosotros deberíamos tener absolutamente claro quién es nuestro proveedor y cómo debemos darle cuentas a él siendo buenos administradores de lo que él nos ha dado. Hace un tiempo, en la humanidad, las personas producían básicamente lo del día. Era más o menos como el pan coger, ¿cierto? Lo que se hace hoy para gastarlo hoy, lo que se hará mañana para mañana, y prácticamente se vivía al día a día, al mes a mes. Sin embargo, con las diferentes avances que ha tenido la humanidad, con su progreso, llegada ya la revolución industrial, pues no solo comenzó la oportunidad de comercializar, que ya se venía obviamente con una práctica de mucho antes, pero ya se avanzó y se logró producciones de tipo masiva y grandes sobrantes que se podían comercializar de manera también masiva. El ser humano comenzó a producir más y más de lo que podía gastar y dio paso a una comercialización muy agresiva, al famoso capitalismo, ¿cierto? La industrialización dio paso a esa producción a gran escala y la oportunidad hoy que tiene el ser humano de producir una gran cantidad de elementos que muchas veces superan la propia necesidad del ser humano. Es ahí cuando usted o yo podemos ser impactados por todo lo que es la comercialización y el mercadeo y llegar a conseguir cosas que ni siquiera necesitamos o a tener muchas y muchas y muchas más de las mismas que también no se requieren. De esa manera tenemos que aprender sobre la cultura del ahorro. ¿Qué es la cultura del ahorro? ¿Cómo es la cultura del ahorro? Es un hábito que le ayuda a uno a reservar una parte del dinero con base en planes para lograr metas económicas mucho más altas y fundamentado en un proyecto a largo plazo y en el futuro. Los tiempos, las necesidades son un gran control para la vida. Las personas verdaderamente prósperas tienen un buen concepto del tiempo y de sus reales necesidades. Me explico. Eh, eh, Saber cuándo necesito algo, para qué momento, en qué momento debo gastarlo, darle espera a llegar a ese momento, hace parte de ser próspero. Así como saber en realidad cuáles son las genuinas y verdaderas necesidades que yo tengo. Porque ciertamente, como lo decíamos hace un momento, nos creamos necesidades que en realidad no tenemos. Así entonces, tenemos que aprender el verdadero gasto responsable, porque si vamos a hablar de ahorrar, hay que saber gastar. Y de esto la Biblia nos dice en Lucas capítulo 14, verso 28 lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así entonces, este versículo nos enseña una frase que es muy importante, es mirar a ver si tengo. Ese mirar a ver si tengo es poder hacer una revisión exacta antes de un gasto para saber si puedo pagar ese gasto, si ese gasto en realidad es prioritario o no, si lo puedo conseguir de otra forma en un valor un poco más económico y seguramente optimizando los recursos que tengo en ese momento para poderlos invertir en aquel día. Debe ser de lo que tengo. Y eso me lo enseña la palabra de Dios. No debería ser endeudando, debe ser mirando lo que en realidad tengo. Y de eso, con ese énfasis que me hace la Biblia, me lleva a comprender que yo debo mirar si tengo, es decir, si he guardado precisamente provisión
para poder adquirir aquello que deseo o que necesito en un momento determinado. La pregunta también es, ¿y qué necesito? ¿Lo necesito en verdad o esto se puede aplazar? Y es que debo aprender desde todos los puntos de vista a aplazar los deseos y las emociones, esperar a que Dios me los dé, porque hay gastos que son necesarios, determinantes, hay otros que son justos, y hay otros que son parte de unos buenos deseos que seguramente tengo. Es importante saber de qué tipo de gastos estamos hablando. Proverbios 28:20 me dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin duda. Y ese es el punto clave también dentro de lo que estamos hablando, apresurar a enriquecerse. ¿Qué significa apresurar a enriquecerse? Pues muchas veces significa el deseo intenso de gastar, el apresuramiento a poder tener para poder gastar en una cantidad de elementos que no son realmente necesarios para la vida, que se vuelven no solo gustos, deseos, sino objetos suntuosos que, valga la pena decir, nos los venden hoy desde todos los puntos de vista, pero que no son determinantes para el mundo se ha acostumbrado a gastar más de lo que se tiene, a gastar lo que no se tiene. Y se recurre a préstamos, se recurre a cualquier tipo de oportunidades para hacer inyección económica y no precisamente al ahorro, o por lo menos a poder aumentar los ingresos para poder tener lo que en realidad deseo. Y es que gastamos. ¿Es necesario o no? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Con un valor agregado o en realidad es un objeto suntuoso? Porque gran parte de las cosas que yo necesito es porque me dan un valor, tienen un valor agregado. Me dan y me suplen para una necesidad. Y si no hay algo ahorrado, entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a gastar? ¿Se recurren a los préstamos? Es la pregunta. Cuando yo no puedo generar nuevos ingresos o verdaderamente no tengo la realización con lo que se tiene, comienzo yo a buscar cualquier tipo de objetos para poder suplir mis necesidades. Y, ojo, porque muchas veces pareciera que el fin justifica los medios. Este es un tema bastante peligroso. La Biblia entonces nos da dirección sobre los préstamos. Y hay una cantidad de versículos que me dicen, tenga mucho cuidado, porque prestar no es la verdadera opción. Ojo, nos aconseja de la siguiente manera. Proverbios capítulo 6, verso 1 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, te has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Proverbios 20:16 también me apunta sobre este tema. Dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Proverbios 22:7 me dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y así, la Biblia continúa con muchos versículos, le añado uno más que es muy interesante, Proverbios 22:26, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiador de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? En todos los sentidos, entonces, la palabra de Dios me enseña a no pedir prestado, no pedir prestado desde ningún punto de vista. Ahora, ojo, no estamos hablando de una inversión, no estamos hablando cuando se va a adquirir un bien que verdaderamente me va a dar un valor agregado a mi vida y que muchas veces se compra a crédito. Lo mejor desde todos los puntos de vista es comprar a contado, pero ciertamente hay objetos o hay posesiones que tienen un gran costo y que se necesitan tener un modelo para poder acceder a ellos, un modelo de financiación. Esto es diferente, se trata de una inversión, se trata de un activo, no estamos hablando de pasivos. Muy bien, dicho esto, por fin llegamos al punto clave, el que veníamos hablando y del que previamente estábamos en todo este balance para poder llegar a ello, para poderlo entender correctamente, y es el ahorro. Proverbios 6:6 me dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, y prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su manteca. Dios, a través de este pequeño animalito, de este insecto, nos enseña la manera en que nosotros como seres humanos debemos actuar.
De hecho, aquí encontramos tres elementos que son muy importantes y que los tocaremos en un momento determinado. Hoy estamos hablando del ahorro, pero también me habla de la preparación, que tiene que ver con el estudio, con el prepararme, con el cada día estar proyectándome a un futuro mucho mejor. Y también me habla del trabajo, de la importancia de emplearme a fondo en mi labor. Así también, desde todos los puntos de vista, tenemos que aprender a invertir. Este es otro elemento fundamental del ahorro, porque el ahorro no es tener un dinero ahí estancado y listo, porque entonces cada día está perdiendo valor. La inversión es fundamental. Y en esto la Biblia nos enseña amplísimamente. Por ejemplo, la parábola de los talentos nos habla efectivamente de la inversión. Y nos dice en Mateo 25:20, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y más abajo, en el versículo 24, ya me habla de aquel personaje que había recibido un solo talento y que le dijo al Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento a la tierra, y aquí tienes lo tuyo. Y lo que le dice su señor es lo siguiente, versículo 26. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vemos entonces que Dios mismo nos enseña su palabra a hacer buena inversión, a poner nuestros recursos a producir, a que crezcan, que progresen. Y eso es un gran componente del ahorro. El ahorro no es coger la plata y meterla por allá debajo de un colchón, porque en la medida en que va avanzando el tiempo, pues esa plata va perdiendo su valor adquisitivo. Muy importante, si comprendemos lo que significa el ahorro y la cultura del ahorro, es que a través de ello se haga inversión, se pueda adquirir elementos que significan un agregado de valor, un valor agregado, y así estemos fomentando la abundancia en nuestras vidas. De todas las maneras y en todos los sentidos tenemos que aprender la verdadera planificación financiera si queremos ser realmente prósperos, de los cuales también la Biblia me da cuenta. Proverbios 24:27 dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Y Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso de aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Así que, señoras y señores, tengan muy en cuenta, son pasos determinantes y consejos muy impactantes. Es la necesidad de hacer una planificación financiera, una planeación financiera, una organización financiera en su vida y así cada día poder verdaderamente progresar. No olvide que el ahorro es una herramienta fundamental de parte de Dios para que nosotros vivamos una vida verdaderamente próspera. Por lo tanto, permita que le sobre, que le sobre, no le busque oportunidades a la plática que le quedó y haga el favor de invertirla y hacerlo muy bien, de manera preparada y estudiada. Hasta aquí llegamos en las finanzas de nuestra casa. Con ustedes, Manuel Alfonso Osa. Que tengan un muy buen día.